Egunon, España, el Estado español, esquiva desde hace 10 años en la reunión para tratar de la presencia vasca en Europa. Urkullu pide a Sánchez que convoque la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos que ya solicitó ante M. Rajoy para tener asiento en los consejos del Ecofin, Interior y Competitividad. Que Euskadi pueda estar presente en los organismos europeos donde se deciden políticas de su competencia es una reivindicación histórica del Partido Nacionalista Vasco. Los sucesivos gobiernos españoles no han ocultado sus resistencias por el simbolismo que tendría que las instituciones vascas se codearan con representantes de otros estados de tú a tú. Pero el gobierno vasco ha puesto sobre la mesa que debería ser un paso natural porque Euskadi cuenta con unas haciendas forales propias y una policía integral, la Archancha. Las reservas llegan hasta tal punto que el Estado ni siquiera ha querido convocar en una década la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos para abordar formalmente esta posibilidad, aunque el gobierno vasco ha solicitado esta reunión al menos 2 veces desde 2013. Ha pasado casi una década con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. El Lehendakari reactiva esta demanda en un momento que le puede ser propicio para redoblar la presión. La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que asumirá el presidente Sánchez en el segundo semestre de 2023, con su propósito, al menos así lo declara públicamente, de implicar a las comunidades autónomas en el debate europeo. Al socialista debería vincularlo, además, al séptimo punto de su acuerdo de investidura con el Partido Nacionalista Vasco, firmado el día 30 de diciembre del año 2019, antes de la investidura del día 4 de enero de 2020, que cita: impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión. Repitamos: impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión. Fuentes consultadas por este periódico en Lendakaritza, a la que está adscrita la Secretaría de Acción Exterior de Marian Lorza, confirman la década de parálisis en lo que se refiere a la convocatoria de esta comisión. La propia Lorza propuso la convocatoria del grupo de trabajo de la comisión en 2013, durante el mandato del popular Mariano Rajoy en el gobierno español, para abordar la presencia vasca en los consejos del Ecofin, que reúnen a los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la Unión Europea, el JAI de Justicia y Asuntos de Interior y el de Competitividad. Tanteos informales. Este año, a finales de julio, con Pedro Sánchez alias Antonio al frente del Ejecutivo Español, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, formalizó la petición de convocar la comisión. Aprovechó la conferencia sectorial con las comunidades sobre asuntos europeos que se celebró en Leioa, en el Palacio Artaza, donde estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El Estado no ha querido en una década dar el paso de convocar una reunión que supondría abrir el melón de par en par. No lo ha abordado si se exceptúan los tanteos al propio Álvarez a finales de julio o los sondeos a nivel sectorial que se realizaron en 2020 con el consejero Azpiazu y la ministra Montero en las comisiones mixtas del concierto económico sobre el Ecofin, y los que realizó el propio consejero y vicelendakari Erkoreka con el ministro Marlaska en la Junta de Seguridad sobre el JAI, donde el Estado accedió a informar con carácter previo y posterior a Euskadi sobre los asuntos abordados en este órgano de justicia e interior. Un vizcaíno, el primero del Ecofin. Euskadi rompió en 2010 su particular techo de cristal y abrió un hueco por primera vez en un órgano europeo, aunque no en igualdad de condiciones ni en el pleno. Tampoco fue una negociación sencilla, sino que, una vez más, el gobierno español solo accedió por pura necesidad
a cambio de salvar los presupuestos de 2011. El Partido Nacionalista Vasco pactó con el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que Euskadi participara en las reuniones de los grupos de trabajo del ECOFIN, las reuniones que sirven para preparar los dosieres que se elevan al pleno de este organismo. No tiene, por lo tanto, un asiento en el pleno. La parte vasca hizo valer el argumento de que Euskadi cuenta con un concierto económico que le permite recaudar sus propios impuestos desde las haciendas en las diputaciones forales y que su presencia era imprescindible, sobre todo en momentos como ese en los que se iban a debatir impuestos sobre las transacciones financieras. El pacto suponía que los técnicos de las haciendas forales formarían parte de la delegación del Estado español en las reuniones de trabajo. La primera vez que se materializó, en 2011, ejerció la representación vasca José Gabriel Rubí, secretario general técnico del Departamento de Hacienda de Vizcaya. Las diputaciones de los tres territorios tenían que turnarse y se decidió comenzar por Vizcaya en una reunión del órgano de coordinación tributaria. Lo seguirían Guipúzcoa y Araba. En la primera cita del grupo de trabajo del ECOFIN, con presencia vasca, se abordaron los códigos de conducta fiscales sobre las empresas. Ya en 2013, con Íñigo Urkullu al frente del gobierno vasco, tras el mandato del socialista Patxi López, se redobló la presión para dar un salto cualitativo en la presencia en el ECOFIN y también para tenerla en el JAI y el Consejo de Competitividad. Rajoy tenía entonces mayoría absoluta. Con el cambio en la Moncloa y la entrada de Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Antonio, el PNV repescó esta reivindicación y se la planteó de viva voz en el Pleno a Pedro Sánchez a través de una pregunta en el Congreso de los Diputados formulada por el diputado alitor Esteban Bravo. Tomó nota. Se limitó a decir el presidente español en el Pleno. Desde entonces, aunque sea sin la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos y sin celebrar reuniones expresamente para estas demandas, el gobierno vasco ha sacado el tema a colación en convocatorias de la Comisión del Concierto Económico, donde se ha mencionado el ECOFIN, y en la última Junta de Seguridad, donde se ha hablado del JAI. Erkoreka abrió camino pactando que Euskadi sea informada con carácter previo y posterior a los asuntos abordados y aclaró que, en caso de que estas sinergias no funcionaran, volvería a apretar para solicitar la presencia vasca que se justifica en la existencia de la Ertzaintza como policía integral y en las competencias propias. En cuanto al Consejo de Competitividad, permitiría a Euskadi estar presente en los debates relacionados con la industria, una reivindicación que adquiere mayor actualidad en el presente por la incertidumbre que ha desatado en materia económica y energética la invasión de Rusia sobre Ucrania. El gobierno vasco es ya un viejo conocido de las instituciones europeas. Sin tener presencia directa en este órgano, Arantxa Tapia tuvo una interlocución frecuente con los comisarios europeos, por ejemplo, para abordar la amenaza de dumping chino sobre el acero vasco. Sánchez como anfitrión. La consejera de autogobierno ha apretado ahora con estas reivindicaciones en un momento propicio. Se da la circunstancia de que el ECOFIN suele reunirse una vez al mes en Bruselas o en Luxemburgo, pero también es habitual que celebre algún encuentro en el país que ocupa en ese momento la presidencia de turno del Consejo de la Unión. El Estado español asumirá la presidencia en el segundo semestre de 2023, de manera que podría darse el caso de que sea el anfitrión del ECOFIN, y se verá si para entonces Pedro Sánchez Arias Antonio ha comenzado al menos a canalizar lo acordado con el PNV, cuando además el mismo promete implicar a las comunidades en la presidencia europea. Este dato añade presión a Sánchez, que podría verse en la tesitura de hospedar a los ministros de la Unión sin haber movido un dedo para canalizar en algún momento las peticiones de Euskadi. No obstante, por ahora, no parece que le haga demasiada mella. De hecho, el propio Sánchez ofrece que varias ciudades estatales sean sedes de reuniones de la presidencia europea. El presidente español se mueve muy cómodo en el escenario europeo y sus prioridades son otras. Estas prioridades tienen que ver con la agenda de izquierdas o con exhibir la solidaridad española en el ámbito comunitario y no con un debate vasco que tiene poca proyección fuera de las fronteras del Estado.
La Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado para los Asuntos Europeos se constituiría el 30 de noviembre de 1995 y desde entonces no ha alumbrado acuerdos en lo que se refiere a la presencia vasca con voz propia. Las peticiones. En 2013, a Rajoy, la secretaria de Acción Exterior, María Nelorza, pidió reunir el grupo de trabajo de la Comisión Bilateral. En 2011, un técnico de la Hacienda vizcaína participó por primera vez en los grupos de trabajo del ECOFIN, pero no en el Pleno tras el pacto PNV con Zapatero en 2010. Y en 2022, a Sánchez, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, formalizó en el Palacio Artaza, el 21 de julio de 2022, su petición de convocar la bilateral. La presidencia europea de Sánchez, en el segundo semestre de 2023, puede dar una oportunidad al ACUA para presionar. Ciertamente es un tema que históricamente ha estado vinculado a las reivindicaciones políticas ya de partido, ya institucionales, porque cabe recordar el hecho de que para la renovación del sistema de concierto que fue hecha a matacaballo finalmente en los primeros meses del año 2002, porque la firma formal de la recuperación del sistema de concierto para Vizcaya y Guipúzcoa, derogados después de la entrada del fascismo franquista en 1937 a Bilbao, permitió la destrucción de un sistema tradicional, pero se pudo recuperar con esa firma el 30 de diciembre de 1980 con las delegaciones de Jaime García Lloveros por el ámbito del Estado español, ministro de Hacienda en el gobierno de Occidente, y por Pedro Luis Uriarte Santa Marina por el gobierno de Carlos Aracoche de EAJ-PNV. Ciertamente, cuando se firma formalmente, se hace para que entre formalmente en funciones el día 1 de enero del año 1981, es decir, con efecto y carácter retroactivo, para que esa anualidad esté incorporada en la fiscalidad de la Hacienda vasca. Ciertamente se estableció un periodo de 20 años y no de 25, como había sido habitual en otros momentos de la historia del sistema de concierto, para poder encajar con la evolución de esos 25 años que habían sido renovados en 1976 con la Hacienda de Araba, la hacienda pequeñita, conllevable, que había sobrevivido junto a la Navarra al periodo del fascismo en versión española. Ciertamente se hacía para que cuando terminara el 2001 y empezara el 2002 se aglomeraran en una negociación única, a pesar de que a partir de 1981 es un concierto único para los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, pero se trataba de hacer las cosas con un encaje de bolillos bien estructurado y hacerlo bien. ¿Qué pasó? Pues precisamente ligado al tema del ECOFIN se vinculó la renovación del concierto, que finalmente luego tuvo carácter definitivo. No, la palabra es indefinido, como los contratos, sin un fin del mismo. Antes había una renovación necesaria cada X tiempo, desde su nacimiento en 1878. Bueno, pues finalmente se establece eso, pero hubo una renovación temporal unilateral por parte del gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque Idoia Zenarruzabeitia, vicelehendakari del gobierno de Juan José Ibarretxe Marcuartu, de AJPNV, estableció la idea de que había que negociar bien y presionar a la hora de obtener que para la garantía del funcionamiento del sistema de concierto había que mantener vínculos con el marco de la Unión Europea. Lo cual es curioso porque en el caso del REF de Canarias, si nosotros tenemos la disposición adicional primera de la Constitución, Canarias creo que tiene la disposición adicional segunda, está vinculado con el ámbito, aunque con un redactado muy diferente, muy distinto. Por eso resulta sorprendente para algunos, pero muy natural para otros, el hecho de que desde 1997, en el Tratado de Ámsterdam, haya una incorporación de una referencia
al sistema del red canario en los tratados de la Unión Europea. Pero no haya ninguna referencia al sistema de concierto ni de convenio vasco-navarro. Por lo tanto, si no hay un partido nacionalista vasco, unas instituciones vascas que presionen para el soporte a nivel europeo, como se hizo en 2001-2002, para vincular la renovación del concierto al hecho de la participación de los usuarios de ese concierto a través de las instituciones en el marco europeo, pues evidentemente fue una palanca que se intentó en ese momento, pero no se pudo. Se intentó luego en 2010, como se ha visto, hubo algo intermedio, y ahora, en 2022, pues, veremos qué puede dar de sí la inteligente y pragmática visión del Partido Nacionalista Vasco y de las instituciones vascas, porque al fin y al cabo lo que dice la letra y el espíritu del sistema de concierto es que las haciendas vascas tienen la completa plantilla de la imposición, es decir, tasas, impuestos y todos los elementos que marcan una plantilla impositiva de recaudación y gestión de impuestos. Por tanto, es un sistema impositivo más a nivel europeo. Decía José Antonio Ardanza en el año 1993, que fue objeto del asunto Euskadi-Europa, que al fin y al cabo la hacienda vasca en general era la estrella número 13 de las uniones europeas que habían coincidido en singularizarse en Unión Europea precisamente con el Tratado de Maastricht 1993 y la desaparición, por ejemplo, de las fronteras físicas dentro del marco comunitario. Por tanto, es un tema interesante y a comprender y a dilucidar en base al respeto más allá de ciertos apriorismos que suelen ser los que se imponen en redes sociales y en conversaciones de menos de 10 segundos. En fin, sin más, es que ricasco, aurora bat. Beti gelpean.